Hola Bolívar, buenos días. Buenos días, Brian. Inge, buenos días. Hola. Hola Ismael. Bueno, aún no se conecta. Hola Andrés, buenos días. Y Ismael, buenos días, ¿cómo está? Bueno, nos falta solamente Ricardo, ojalá que ya se pueda conectar. Muy buenos días con todos. Gracias por estar aquí como siempre. Esta es una clase especial porque es nuestra última clase de este curso. Hemos cubierto ya prácticamente todo nuestro sílabo, tal como estaba previsto en la planificación académica. Y estamos ya a puertas de las últimas 3 actividades que nos restan en estos días y de las cuales vamos a hablar el día de hoy. Así es que lo primero que quisiera es mostrarles cómo está el asunto de las notas en la hoja Excel que estamos llevando para el control, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, acá tenemos ya incluso la calificación de la última tarea que hicimos individual, que es los ejercicios del capítulo 4, parte 2. Ahí un poco hacerles notar cómo es importante mantenerse siempre atento de las propias tendencias de errores y por ende defectos en los productos que entregamos y cómo al aprender de tus propias tendencias puedes ir planteándote procesos de mejoramiento continuo, lo cual te lleva a lograr cada vez perfeccionarte en el tema de evitar errores, por lo tanto evitar insertar defectos, lo cual viene a ser aseguramiento de la calidad de software. Sin embargo, como hemos dicho, de todas maneras errar es humano y no somos perfectos. Eventualmente van a quedar defectos residuales en los productos por más que tengamos cuidado, por más que hagamos revisiones de aseguramiento de la calidad, eventualmente tus entregables se irán a su destino, en el caso de un software a producción, con defectos residuales. Y entonces, de todas maneras, aplicamos el último filtro, que es el control de calidad. Entonces, recuerden siempre en su vida profesional y en su vida personal tener explícitamente acciones de aseguramiento de la calidad, por un lado, para evitar insertar defectos, y acciones de control de calidad como complemento para identificar aquellos defectos residuales. Y de esa manera, poco a poco vas a ir elevando tu nivel base de calidad. Entonces, ese ha sido un poco el contexto de ir desarrollando las tareas individuales, y ya lo que nos resta es pues el examen, que es este jueves 11 de marzo, con la misma logística del examen del primer bimestre, ¿no? Esto significa que nos vemos acá en la hora de clase, tomamos lista, hacemos indicaciones generales y cada uno puede abrir en su aula virtual el enlace que va a estar listo para que puedan dar el examen. Está planificado para hora y media, pero podemos quedarnos más tiempo si es necesario con quienes necesiten las 2 horas completas. Y es un examen de preguntas múltiples orientado o focalizado sobre todo en los temas que hemos visto en este bimestre, que es el capítulo 4 del sílabo, que es procesos, mejoramiento de procesos de software y métricas con GQM, y este último capítulo, que para nosotros es el capítulo 5 de ingeniería de pruebas de software. Sin embargo, como la materia no puede ser aislada de sus bases y tenemos un proyecto en curso desde el inicio, también abarca todo lo que es el tema de modelos de calidad, la ISO 25000, y los conceptos generales, ¿no? El concepto general de calidad de software, de control de calidad, de aseguramiento de calidad, conceptos básicos como qué es un defecto, qué es un fallo, qué es un error, cuál es el orden de ciclo de vida que se da entre los tres, qué es depuración, etcétera, ¿no? Entonces, en cuanto al texto de estudio de este bimestre principal, que fue el libro de fundamentos de pruebas de Black y Rueda,
Basta con estudiar o revisar los contenidos que están en las diapositivas de resumen, como para que ustedes estén, digamos, preparados para dar un buen examen. El examen no es memorístico en el sentido de que tú no tienes que saberte una definición de memoria que la tienes que repetir. Es más bien un examen que trata de medir tu comprensión de conceptos. Entonces partimos de que hay una comprensión del concepto que se esté tratando, por ejemplo, el concepto de trazabilidad, y bajo esa comprensión tú estás en la capacidad de descartar dentro de las opciones de la pregunta múltiple aquellas opciones que definitivamente, por ejemplo, no reflejan el sentido del concepto de trazabilidad y quedarte con la que es la correcta, ¿no? Siempre hay una sola opción correcta en las certificaciones de ISTQB y de igual manera va a ser en nuestro examen. Siempre hay una sola opción que es correcta y las demás, pues obviamente deben ser descartadas. Entonces, eso en cuanto al examen del jueves. De ahí para el día viernes 12, como sabemos, está pendiente la entrega del informe. En este caso, el informe debe ser subido en el aula virtual y contener un enlace para descargar la matriz en el primer anexo, ¿no? Para que yo pueda bajarme la matriz Excel desde la nube y tener la información de detalle que respalda el informe. Y finalmente tenemos la exposición, que es el día lunes 16. Entonces, la exposición es una nota, a pesar de que es exposición grupal, la nota va a ser individual. Entonces, quiero empezar justamente hablando sobre cómo va a ser la rúbrica de evaluación de la exposición y aún antes de ello, más bien, hablar de la plantilla de la exposición. Entonces, acá en el aula virtual, en el capítulo 5, tienen ustedes en la sección de recursos, por cierto, está ya las grabaciones de la última clase también ya a disposición, pero aquí en la sección de recursos tienen ustedes la plantilla para las diapositivas de exposición del proyecto. Entonces, lo vamos a abrir acá para revisar entre todos cuál es la estructura que se espera que tenga la exposición. Recuerden que la exposición tiene un tiempo de duración. Bueno, voy a regresarme a las especificaciones que están acá. En la última tarea, especificaciones, elaborar las diapositivas en base a la plantilla. Segundo, organizar la exposición con una duración entre 15 y 20 minutos. Entonces, la exposición no debe durar menos de 15 minutos y no debería pasarse de 20 minutos, ¿no? Durante ese tiempo, ustedes no van a ser interrumpidos. Después de la exposición es que tendremos la oportunidad de tener un diálogo con preguntas de complemento, tanto de mi persona como de los compañeros del otro equipo. La idea es en ese diálogo aprovechar para pues ahondar en algunos de los puntos del trabajo realizado. En la exposición, ambos integrantes o los 3 integrantes, dependiendo del equipo, tienen que participar. Porque como les decía, la nota es individual, pero solamente el coordinador sube un único archivo en el aula y lo pueden subir hasta antes del inicio de la clase del próximo martes, es decir, hasta las 11 de la mañana del día 16 de marzo, que es el último día que nos vemos, ¿no? Entonces, bajo esas condiciones, ustedes preparan unas diapositivas conjuntas y se reparten, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Primero, ¿cuál es el público objetivo de tu exposición? Vas a tomar en cuenta que el público objetivo o el público a quien te estás dirigiendo en esta exposición es los stakeholders del producto, empezando por el dueño del producto, el que lo desarrolló, y tiene el interés de saber cuál es su calidad y cuáles son las cosas que se pueden mejorar. También como parte de los stakeholders pueden haber personas que están interesadas en comprar el producto. Entonces lo están tomando en cuenta como una posibilidad de compra y entonces obviamente están interesadas en la calidad de este producto y el alcance y así como las limitaciones que tiene como para poder decidirse o no a comprar y utilizar este producto. También como parte de ese público puede estar personas interesadas en comercializarlo.
Tal vez hay alguien que lo quiere, por ejemplo, lanzar para una comercialización regional. Entonces, una empresa que quiere a nivel de toda Latinoamérica posicionar ese producto en el mercado. Y entonces, obviamente, necesita conocer detalles de la calidad del producto para poder hacer este posicionamiento o saber si le conviene o no le conviene entrar en ese negocio, ¿no? Con este producto tal como está al momento. Entonces, ese es el público y ustedes actúan en el rol de una empresa que ha sido contratada, que ha recibido un pago por un trabajo profesional de evaluación de calidad. Y ese es el nombre del equipo de ustedes, viene a ser esta empresa, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto es donde ustedes realizan esta exposición ejecutiva, por eso es una exposición relativamente rápida, de 15 a 20 minutos nada más, porque no vas a esperar que un gerente te escuche más de media hora en total, incluyendo lo que le expongas y las preguntas que él pueda tener. Entonces, lo primero, para aquellos que no son los dueños del producto, sino probablemente los interesados en usarlo o comercializarlo, es hablar sobre el producto como tal. Explicación de los features más destacados, de capturas de interfaces que ustedes consideren representativas del producto. No tiene que ser necesariamente una diapositiva, pueden ser varias diapositivas. Aquí solamente les he puesto la estructura como la sección 1, digámoslo así, o la parte 1 de esta exposición. Entonces, sin alargarse mucho, puede ser tomado directamente o incluso resumido del informe que van a presentar el día viernes, lo que pongan ustedes como contenido de esta sección. Luego, la segunda sección es explicar cuál es el modelo de calidad que tú aplicaste. Eso significa el subconjunto de criterios, subcriterios y métricas que fueron medidos en este proyecto, ¿no? En esta evaluación. Entonces, no tienes que hablar, obviamente, de todos los 8 criterios de la ISO 25000, sino concentrarte en los que tú llegaste a medir. Tampoco es necesario hablar de los que se planificó versus los que se logró, sino simplemente ya lo ejecutado. Entonces, empezando con adecuación funcional, que era criterio obligatorio para todos nosotros, y los otros criterios que lograste medir, tanto en interno, externo, como en calidad de uso. Explicando cada uno de ellos de una manera rápida, porque tu público, de hecho, no es técnico necesariamente, porque están también usuarios interesados en la compra del producto. Entonces, tiene que ser de una manera que pueda ser asequible para el público, tomando en cuenta que probablemente nadie de ese público objetivo tuyo conoce detalles de la norma ISO 25000. Entonces, por eso es importante esta parte. Ya en la sección 3 empezamos ya a entregar los resultados. Entonces, aquí no va a haber tiempo para mostrar todas y cada una de las métricas medidas y hacer el análisis de su significado. Entonces, les recomiendo seleccionar un par de métricas representativas de cada tipo, ¿no? 2 de calidad interna, 2 de externa, no repetidas con las internas, y un par de calidad en uso. Las que ustedes consideren que son como más, digamos, decidoras o que permiten explicar cuál es el nivel de calidad que ustedes consideran que tiene el producto. Entonces, esta selección de métricas, convérsela entre los miembros del equipo y decidan cuáles conviene presentar. Conviene en el sentido de que aporte a una mejor comprensión del nivel de calidad del producto y de las observaciones o recomendaciones que ustedes van a dar después. Y esta sección 3 se termina con la captura de la parte de la última pestaña de la matriz, en donde ya se ve cuantitativamente los resultados de cada calidad y en la última fila los resultados generales de calidad del producto, ¿no? También con la parte de la escala cualitativa de si está o no está dentro de lo satisfactorio. Entonces, esa es la sección 3 y aquí sí sería importante, de las pocas métricas que se van a presentar, explicar cómo se obtuvieron y qué significan los valores que se lograron encontrar, ¿no? La sección 4 es un resumen de lo que viene en el informe en detalle, que es el listado de estos defectos, limitaciones o
o cosas que le faltan al producto a criterio de ustedes, ¿no? Como también no se puede ni se debe presentar todo, no le vas a abrumar al que te escucha con demasiada información, van a escoger un top 5, asumiendo que hubieran 5 o más defectos. ¿Sí? Que es lo más probable que ustedes hayan encontrado gran cantidad de defectos. Entonces seleccionen nuevamente los 5 más representativos, los 5, entre comillas, peores defectos, o sea, que más le perjudican al producto en su calidad, y obviamente los explican, ¿no? Entonces, en orden de importancia, desde un análisis de riesgos, es decir, cuáles son más probables y con mayor impacto, ¿no? Entonces, aquel defecto que tendría mayor impacto al volverse un fallo y que es más probable que se dé en la vida real una vez que el producto entre a funcionar, ese será el primero que ustedes tengan que destacar. Y así hacia abajo, máximo 5, ¿no? Si, bueno, no encontraron ni 5 porque el producto es casi perfecto, pues a los que hayan encontrado. Pero yo aspiraría a que sean más de 5 los defectos que ustedes puedan detectar en el producto, porque todo producto, sin importar que también se haya realizado el proceso, termina siendo un producto con defectos residuales. Y finalmente cierran la exposición con la presentación de las mejoras de calidad que ustedes recomiendan, nuevamente en orden de prioridad. Digamos que ustedes deciden que son 7 cosas que van a recomendar en la exposición, puede que en el informe sean más, ¿no? Entonces, nuevamente, solo seleccionas las más relevantes y la pones en el orden que ustedes consideren que es el orden en que los dueños del producto deberían empezar a mejorarlo, ¿sí? Entonces, primero la que consideran que debe ser prioritaria y explican en qué consiste esa mejora y así sucesivamente. Entonces, aquí sí me gustaría ver todas las mejoras que recomiendan, a menos que sean demasiado y pues ya el tiempo no nos dé para ver todas. Pero al menos en orden de prioridad iremos presentando las mejoras que ustedes como equipo recomiendan de manera técnica a las personas que lo van a mejorar, que lo van a comprar y usar o que lo van a comercializar. Y luego esta sección 6 sí ya es un poco más académica, ¿no? Aquí sí presentar 3 conclusiones de ustedes como equipo académico hacia mi persona como profesor en este caso, de lo que se ha hecho en este proyecto y tal vez ahí pueden incluir también algunas recomendaciones de cómo mejorarlo o cómo modificarlo para que sea de mayor provecho desde la perspectiva de aprendizaje. Entonces, esta es la única sección en que nos volvemos a poner los zapatos de estudiantes y profesor. En todas las otras secciones nos mantenemos en un escenario hipotético de un entorno laboral real. Entonces, esa es básicamente la expectativa que yo tengo de las diapositivas de la exposición, y de ahí lo otro es repartirse y la calificación va a ser individual dependiendo de tu desempeño, de la calidad de tu exposición. Entonces, para ello, les quiero mostrar, y ahí hago un pequeño alto para conversar, la rúbrica de evaluación, que la tengo por acá, déjenme ver. Bueno, está en el aula virtual, le voy a descargar de acá. Si ustedes se fijan encimita de la exposición, dice rúbrica de evaluación, este es un archivo nuevo. Y un poco contarles como contexto que esta rúbrica es tomada del Turnitin. Entonces, el Turnitin maneja una serie de rúbricas predefinidas. Esta es una de ellas, ¿no? Entonces, en la pestaña 1, exposición oral, están los puntajes y proporciones que el Turnitin recomienda para calificar una exposición oral hasta un máximo de 10 puntos. Entonces, los criterios de calidad que utilizan son estos 4 que ven ustedes acá, ya vamos a hablar de ellos, y los niveles de calidad que establece es de excelente hasta insuficiente. Entonces, para el criterio excelente se entrega el mayor puntaje y para el criterio insuficiente se entrega el menor puntaje.
Entonces, estudiando esta tabla, tú te puedes dar cuenta cómo debe ser tu estrategia de expositor para maximizar tu nota, que ojalá pudiera llegar a ser la máxima, ¿no? Que es 10. Entonces, primer criterio de calidad, el tema del habla. Entonces, para lograr el máximo puntaje, que es 2 puntos, la pronunciación de todas las palabras, en este caso en español, que es el idioma que vamos a usar para la exposición, tiene que ser correcta y la vocalización también. Entonces, es importante que hables a una velocidad moderada, de tal manera que no te atropelles en tus palabras, ni que tampoco al ser muy lento se escuche raro, ¿no? Entonces, a una velocidad moderada que le permita a las otras, que te permita a ti pronunciar correctamente y vocalizar cada una de las palabras, haciendo los respectivos pausas cuando tienes una coma, cuando tienes un punto, es una pausa un poco más larga, cuando cambias de tema, etcétera, ¿no? Entonces, haciendo énfasis con tu tono de voz en el concepto principal de una oración, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese manejo adecuado serían 2 puntos. Y lo más bajo sería 1/4 de punto si es que cometes muchos errores de pronunciación y o vocalización. Entonces, tengan en la mente esto. De hecho, practica tu parte antes de. Entonces, siempre es importante. Yo llevo muchísimos años dando conferencias en congresos internacionales y demás, pero siempre practico, especialmente cuando tengo que dar en inglés, ¿no? Y cuando tengo que dar una exposición en español también, porque es importante darte cuenta a través de al menos una práctica de cómo estás pronunciando, cómo estás vocalizando, cómo estás entonando, qué velocidad estás usando y también hacer un timing, ¿no? Saber cuánto te estás demorando para darte cuenta en dónde puedes o debes recortar si es que te estás excediendo de tiempo o dónde puedes alargarte si es que tienes su tiempo que utilizar, ¿no? Entonces, ese es el habla. En cuanto al volumen, el volumen de la voz es importante, es un punto más si es que tu volumen es adecuado. Eso significa que no sea demasiado alto como para el que escucha. Obviamente, ahora como estamos en modo virtual, esta rúbrica hay que adaptarla un poco al escenario virtual, ¿no? Pero asumiendo que no hubieran problemas de conectividad y que el audio de ambos lados, tuyo y del que recibe, está adecuado al volumen correcto, entonces ya el volumen de tu voz es el que marcará digamos, qué tan fuerte o qué tan débil llega el sonido a la persona, ¿no? Entonces, hablar demasiado alto no es conveniente porque eso molesta para la parte cognitiva, ¿no? Entonces, si te gritan o si te dicen muy duro, un poco el ruido que produce el volumen alto impide entender el significado de lo que te están queriendo decir. No sé si te ha pasado a ti que cuando alguien se exaspera y empieza a gritar, en realidad ya le entiendes menos de lo que quisiera decirte, ¿no? Porque está hablando demasiado alto. Lo propio si es que hablas demasiado bajito, ¿no? Si hablas extremadamente bajo y es imposible escucharte porque estás casi murmurando, entonces eso es 1/4 de punto. Entonces tengan en cuenta el volumen, empiecen con un volumen normal, ni muy alto ni muy bajo, y mantengan ese volumen a lo largo de la exposición, a excepción de esos pequeños subidas que tú haces para enfatizar una palabra o una idea. Entonces, enfatizas esa palabra y vuelves a bajar el volumen. Te mantienes a un volumen constante hasta cuando decidas que necesitas enfatizar otra cosa y vuelves a bajar. Entonces, el volumen es constante, excepto para enfatizar cosas. Y no te bajas nunca de ese volumen constante para que las personas que te están escuchando tengan una, digamos, un patrón de volumen al cual se han ajustado desde el inicio hasta el fin de tu exposición. El tema de la postura, ese sí cambia muchísimo, ¿no? La postura, cuando tú eres expositor frente a un público presencial, abarcan no solamente tu rostro, tus gestos de rostro y tus gestos de manos, sino abarca también tus gestos de toda tu corporalidad, todo lo que es comunicación
no verbal a través de tu cuerpo, ¿no? Entonces, cómo te paras o cómo te sientas o dónde pones los brazos o cómo están tus pies, todo eso también comunica, ¿sí? Entonces, como dice aquí, la postura debe ser natural y mirando al público en caso presencial, ¿no? En el caso de que estamos ahorita y que va a ser la exposición así virtual, recuerda que tu público está detrás de la cámara. Entonces, a quien tú debes mirar, aunque parezca raro, no es a ti mismo ni a cosas que estés leyendo, sino directo a la cámara. Entonces, cuando miras a la cámara, las personas que te están mirando van a tener la mejor, digamos, perspectiva de tu rostro. Entonces, es importante que utilices adecuadamente gestos de rostro y gestos de manos si es que los consideras necesarios, ¿no? Pero de una manera, como dice aquí, natural. Entonces, lo principal en el caso de las videoconferencias o de las exposiciones virtuales es que tu cámara esté más o menos a la altura de tus ojos. Porque si la cámara está muy abajo, el ángulo va a ser extraño, ¿no? Entonces, y si la cámara está muy arriba, igual. Entonces, la cámara debe estar de preferencia, idealmente, justo a la altura de tus ojos. Hoy día mi cámara está unos 5 centímetros debajo de mis ojos y entonces no es el ángulo perfecto. Debería estar un poquito más alta mi compu. Entonces, es importante que busques el espacio, ¿no es cierto?, donde puedas alzar la cámara a la altura de ojos, donde tengas un fondo digamos, neutral, que puede ser virtual o físico. En este caso yo tengo una pared, entonces nada de la pared estorba para lo que estoy tratando de decir. O podría ser virtual, ¿no es cierto? Puedes colocar un fondo virtual también para que sea un fondo, digamos, que no interrumpa con el flujo de lo que estás queriendo comunicar. Entonces, eso con respecto a la postura. Y luego lo más importante, llegamos a los dos elementos más importantes, que es el contenido y el vocabulario. En esta parte es donde yo voy a poner más interés mientras tú estés hablando para poder calificarte tus 3 puntos de contenido y tus 2 puntos de vocabulario, es decir, 5 de los 10 puntos de la exposición se van en estos 2 elementos, ¿no? Entonces, el contenido se califica a lo máximo si es que el contenido es concreto. Entonces, no te das las vueltas, no alargas demasiado las explicaciones, etcétera, ¿no? Entonces, decir lo justo y necesario. Eso es ser concreto cuando se expresa un contenido. Y lo más importante, demostrar completo dominio del tema que estés hablando. Entonces, si se te nota dubitativo, si empiezas a quedarte callado, si es que te contradices, si es que te olvidas de un término, si no estás seguro de un valor que estás presentando, entonces todo eso le quita, ¿cuál es la palabra? Le quita credibilidad a tu exposición, porque el del otro lado se queda con la duda de si en verdad eres un expositor válido para el tema que estás queriendo exponer, ¿sí? Entonces hay que demostrar absoluto dominio del tema y la única manera de demostrar absoluto dominio de un tema es realmente dominándolo, ¿no? Es muy difícil fingir que sabes algo que no sabes. Y el del otro lado se da cuenta, la mayor parte de las veces tal vez no te lo va a decir, pero se va a dar cuenta. ¿Sí? Yo sí te lo voy a decir porque sí es mi función retroalimentarles a ustedes. Entonces, de tal manera que cuando se presenten a hacer una exposición, por ejemplo, para conseguir la venta de un proyecto de desarrollo o para hacer la entrega final de un proyecto y que te puedan hacer el último pago y que te marquen como un proveedor cumplido, tienes que tener presencia, ¿no? Y tienes que tener dominio de lo que vas a decir para que del otro lado te consideren un profesional con credibilidad. Entonces, son 3 puntos. Por lo tanto, si todavía tienes dudas sobre aspectos teóricos aplicados en el proyecto o sobre la información ya producida a lo largo del proyecto, pues estudia tu propio proyecto, estudia los conceptos y trata de estar lo más preparado posible en el tema que vas a hablar. ¿Sí? Leer diapositivas es algo que
Se puede hacer siempre, pero que se nota leguas también del otro lado. Si la persona solo está basando lo que está queriendo contar en lo que se está viendo en pantalla, pues se nota, ¿no? Todos sabemos eso. Y finalmente, eso se empata con el vocabulario. Mi interés en este curso es que ustedes se vayan de acá, del curso de calidad de software, con un buen vocabulario técnico en el área de calidad y pruebas de software. Y este vocabulario sea un vocabulario que lo puedas utilizar con, digamos, con tranquilidad en cualquier escenario en que necesites hablar de calidad y de testing, ¿no? Entonces, que este vocabulario sea ya parte de tu acervo como ingeniero de software. Esa es mi idea, ¿no? No vamos a salir para nada expertos en calidad, porque este es un curso introductorio, pero sí queremos al menos poder tener solvencia de hablar de temas de calidad con un vocabulario adecuado y con un dominio general del tema. Entonces, necesito que el vocabulario sea formal en la exposición, que se utilicen más que palabras nuevas, como dice aquí, palabras técnicas, y para el resto de palabras, no repetirte en palabras, entonces usar sinónimos, evitar modismos o muletillas, ¿no? Entonces, hay muchas palabras que nosotros, por ejemplo, los que somos quiteños, utilizamos muchísimo como para transición en conversaciones informales. Pero recuerda que esto no es una conversación informal, esto es una exposición técnica ante personas para las cuales es importante la información que tú les estás transmitiendo, que además es una información delicada, porque les vamos a hablar de notas que no son 10 sobre 10 de su producto, les vamos a hablar de defectos que nosotros hemos encontrado en su producto y les estamos señalando cuáles son y les vamos a decir dónde lo tienen que mejorar. Entonces, esas no son informaciones, digamos, de noticias agradables, ¿no? Y por lo tanto, se tiene que usar un vocabulario, una comunicación asertiva, positiva, técnica, creíble, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, darte cuenta, irte dando cuenta de cuáles son las muletillas que tú tienes como hábito, ¿no? Para irlos desterrando. Por ejemplo, ustedes más que yo se han de haber dado cuenta porque me han tenido que escuchar muchísimas horas en este semestre. Yo suelo usar mucho el cuando estoy transicionando en ideas en mi mente. Entonces, debería quedarme callada, sería mejor, en lugar de dejar un por ahí suelto mientras sigo pensando la siguiente idea. Y así, ¿no? Hay algunas palabras que estamos acostumbrados a utilizar mucho, como muletillas o sonidos, todo eso hay que tratar de minimizar y con el tiempo ir eliminando de tu manera de exponer. Entonces, yo sí voy a hacer una disección con lupa de tu manera de exponer. En base a eso voy a calificar y luego, pues, obviamente, te daré tu retroalimentación para que la tomes en cuenta y puedas mejorar. Entonces, hasta ahí donde quería explicarles esta primera parte. Así es que abro la sesión para preguntas sobre el informe, sobre la exposición y de paso para tomar la asistencia del día de hoy. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Este es un buen momento. Ok, entonces, Brian, ¿quieres preguntar o solo estás diciendo todo bien? Si todo bien, entonces ayúdenme. Sí, solo está haciendo todo bien. No hay Muy ninguna bien. pregunta. Si todo bien, ayúdenme todos, por favor, para tomar también la asistencia. Andrés y Bolívar. Gracias. Chévere. Entonces, estamos todos presentes acá, todo bien. Bueno, una última reflexión que quiero hacer en este tema del proyecto, ¿no? Recuerden que la responsabilidad que tenemos, si bien es cierto, este es un proyecto académico, es una simulación. Sin embargo, los productos son reales y hay propietarios del producto reales también, ¿no? Que si bien es cierto, no van a estar realmente presentes en nuestra exposición, yo voy a tratar de asumir todos esos roles que les comentaba, ponerme en los zapatos de todos esos roles. Pero tomemos en cuenta que ya en el ejercicio profesional, esto de evaluar la calidad de algo, esto de decir que algo tiene defectos, esto de decir que hay cosas que deben ser mejoradas en algo, en un producto o en un servicio,
es súper delicado, ¿no? Y es una responsabilidad que hay que tomarse muy en serio. Si bien es cierto, no somos doctores y gracias a Dios no estamos operando a alguien y de eso depende la vida, la muerte, la salud de alguien, no es tan serio a ese nivel. Sin embargo, no deja de ser serio el tema de que muchas cosas que funcionan en nuestra sociedad dependen de software bien hecho. Y muchas cosas puede haber muchas consecuencias de un software mal hecho, ¿sí? Entonces, eh, hay que ser muy, digamos, profesionales y hay que ser muy justos en las evaluaciones de calidad que hacemos. En resumen, cuídense de no sobrevalorar el producto. ¿Qué significa esto? Que un producto que tú sabes que está malito, que tiene problemas de calidad, que no funciona, que no está completo, que es lento, que no es seguro, lo que sea, ¿no? Tú sabes todo eso y sin embargo pones un informe generoso, por decirlo menos, ¿no? Y entonces en el informe omites decir ciertas cosas o calificas más allá de lo que deberías. Tu conciencia te dice que ese software es 5/10, pero tú, porque eres buena gente o lo que sea, le pones 8/10 o 9/10. ¿Sí? Entonces, al sobrevalorar el producto, no le estás haciendo un favor a nadie, todo lo contrario. Eso podría ocasionar que ese producto supere los niveles mínimos exigidos, por ejemplo, por la ley, como en el caso de la norma WCAG-AA. Si yo le doy un visto y le digo, sí, sí tiene, entonces pasa y puede salir a producción. Pero en producción va a pasar lo que tenía que pasar. Si ese producto estaba malo, era lento, era inseguro, etcétera, etcétera, entonces en producción va a caer y van a venir las consecuencias del caso. ¿Sí? Que en lo mínimo van a ser financieras. La cantidad de plata que se pierde a nivel mundial anualmente por caídas de productos de software es impresionante. Impresionante. Y eso antes de pandemia. Ahora, en tiempos de pandemia y post-pandemia, que muchísimo digamos, del funcionamiento financiero y comercial del mundo ha pasado al medio digital, va a ser mucho más, ¿sí? Porque había mucha gente que transaccionaba todavía presencialmente en gran proporción, sobre todo en nuestra región, por ejemplo. Pero ahora nos hemos visto forzados a transicionar a transaccionar online, por ende, a usar software para poder realizar esas transacciones virtuales. Y entonces hay más plata que está circulando ahora en la virtualidad que antes de pandemia y por lo tanto una caída de un sistema implica que ese dinero deja de circular, que esa venta se deja de hacer, que ese producto deja o servicio deja de estar a la vista de quienes lo necesitan, ¿no? Entonces, no podemos permitir que salgan al mercado, que salga a producción software que está mal. ¿Sí? Esa es una responsabilidad ética que tú tienes. Por lo tanto, negado sobrevalorar un producto a propósito, ¿no? Obviamente tú a tu mejor saber y entender dirás, yo pienso que este producto es un 8 y de verdad pienso que es un 8/10, por decir algo. ¿Sí? Eso es diferente porque eso es la opinión a la que tú has llegado desde tu mejor conocimiento profesional. Pero otra cosa es sabiendo que es un número, pues ponerle otro. Sabiendo que es una calidad, dale otro. El otro extremo, el otro lado también es malo y también tiene sus grandes inconvenientes, ¿no? Que es la subvaloración. Entonces, ¿qué tal si tú consideras, sabes, tus resultados te dan que el producto valora el 8 que estábamos hablando, pero tu informe dice 6? Entonces, ahí lo estás subvalorando, estás diciendo que el producto es peor de lo que realmente es, tal vez estamos siendo demasiado estrictos con el producto y en ese caso estamos también perjudicando. Podemos estarle perjudicando a la empresa desarrolladora al dar un informe que es público en donde dices que ese producto es malo. Ponte también en los zapatos de desarrollador. Todos nosotros aquí somos ingenieros de software. Y entonces cuando tú haces un producto y lo haces de la mejor manera posible y viene un tercero y dice que tu producto no sirve, exagerando las limitaciones o los defectos de tu producto, entonces eso no es justo, ¿no? Entonces tampoco queremos que nos
que nos dejen pasar los defectos de calidad, pero tampoco queremos que los exageren ni que peor aún se digan defectos inexistentes o que las calificaciones no se correspondan con la realidad. Entonces, cuando tú subvaloras un producto, como empresa, como equipo, como profesional de calidad, también es éticamente incorrecto y también tiene consecuencias negativas en la industria en general. Por lo tanto, te queda la responsabilidad del juez justo, ¿no? Del juez que hace justicia a su mejor saber y entender con las herramientas técnicas con las que cuenta. Por eso para mí es súper importante que ustedes piensen bien las recomendaciones que van a hacer, el análisis que van a dar en base a las mediciones que hemos obtenido, ¿no? Que dejemos las subjetividades, los sesgos, las creencias a un lado y que nos basemos en los hechos para poder reportar las cosas de la manera más justa, más realista, más técnica posible. Entonces, esa tal vez es la parte más difícil, porque aprender a usar una herramienta, pues con el manual o con una clase o con un tutorial o por ti mismo lo haces, ¿no? Aprender conceptos, pues en una clase, en un libro, también lo haces, ¿no? Pero esto de aplicar tu conciencia, digámoslo así, para hacer evaluaciones justas, eso ya es algo que es muy interno de ti, que no depende de recursos externos ni de formación académica, sino más bien de tu carácter, ¿no? De tener un buen criterio, de tener un buen juicio, que de hecho es una de las dimensiones de los 8 puntos de ética que se plantea al ingeniero de software y se plantea al ingeniero de pruebas también. Y a propósito de eso, ya para ir terminando esta parte, contarles una anécdota real, personal, que me pasó el semestre pasado en este tema de la sobrevaloración y la subvaloración. Como ustedes saben, estamos en época ya de que ustedes tengan abiertas las opciones del sistema, del SAE, me parece que es, para evaluar todos sus profesores y todas sus clases del semestre. Entonces, lo primero, pedirles que lo hagan en todas las clases, que se den su tiempo para entrar a los respectivos enlaces y llenar la información. Porque esa valoración, digamos que tú le intentas, o sea, tú consideras que un profesor fue muy bueno, cualquier, no necesariamente yo, sino cualquier profesor, pero te olvidas, se te pasó el tiempo, te descuidaste y no llenaste esa encuesta. ¿Sí? Entonces, de alguna manera le estás perjudicando a ese profesor que hubiera podido tener tu retroalimentación positiva para su evaluación por un descuido tuyo. Al revés, digamos que tú tuviste un profesor que tuvo muchas falencias y que tú tienes algunas ideas de cómo se puede retroalimentar para que ese profesor lo haga mejor con el próximo grupo de estudiantes. Pero nuevamente te olvidas, te descuidas, no te importa, se pasó el tiempo, lo que sea, y no metes tu evaluación. Entonces también hay un perjuicio porque le estás quitando a ese profesor la posibilidad de contar con una retroalimentación tuya para mejorar. ¿Sí? Entonces, en cualquiera de los dos casos, sea que tu evaluación vaya a ser, digamos, en positivo o en negativo, es importante que lo hagas. Porque además, al sumar un buen porcentaje de estudiantes que responden, se le da credibilidad a la respuesta. Digamos que mi evaluación en un curso X da, no sé, 4 sobre 10. Pero yo veo que la proporción de los estudiantes que llenaron la encuesta es del 25%. Entonces, solo la cuarta parte de los estudiantes llenó la encuesta. ¿Cómo puedo yo realmente afirmar que mi nivel de calidad en ese curso fue 4 sobre 10 si no llenaron ni la mitad de los estudiantes, ¿no? Entonces, en cambio, si llegamos al 90, 95% de estudiantes que contestaron y la nota sigue siendo 4, entonces ahí sí ya no cabe la menor duda, ya es un criterio generalizado que la calidad de ese curso o de ese profesor en ese curso fue bajo, ¿no? Y lo mismo al revés. Entonces, si a mí me ponen 10 sobre 10, pero solo contestan el 10% de los estudiantes, ese 10 sobre 10 pierde validez, ¿sí? Porque no todos dieron su opinión. Entonces, lo primero, por favor, llenar esas encuestas.
Y lo segundo, ahora sí contarles la anécdota. El semestre pasado, primer semestre virtual, como todos, igual que ustedes, yo también y todos los profesores tuvimos que darnos modos para pasar de golpe a esta modalidad y aprender a trabajar la pedagogía, la metodología, la conectividad, todo, ¿no es cierto? A todos nos pasó en cada uno de los roles. Y era importante para nosotros, los profesores, conocer el criterio de ustedes, ¿no? Entonces, resulta que en uno de mis cursos, una persona, por alguna razón que desconozco, porque las encuestas son anónimas, no sé quién sea, decidió ponerme la mínima nota en todas las preguntas de la encuesta. Entonces, creo que la encuesta es de 1 a 5, y entonces esta persona, este estudiante, me puso 1 en todo, pero así en toditas las preguntas. Entonces, me sorprendió muchísimo porque en mis 20 y pico años de trabajo, de los cuales hemos siempre tenido estas encuestas, jamás me había pasado que un estudiante me califique tan, pero tan bajo, ¿no? Con todo pésimo, básicamente. Y entonces, mi primera reacción fue pensar que lo hice muy mal, dando clases virtuales, cosa que no me pasaba en clases presenciales. Pero luego me puse a analizar pregunta por pregunta, criterio por criterio, y encontré cosas como que, por ejemplo, hay un criterio, una pregunta que dice si tu profesor te entregó el sílabo a tiempo. Y entonces, el semestre pasado, igual que este, antes de la primera clase, yo ya subí el sílabo en el aula virtual y la primera clase les di acceso al aula, incluso antes. Entonces, el sílabo estuvo siempre ahí y es más, lo abrí en la primera clase, lo revisamos y demás, igual que hicimos con ustedes. Entonces, el sílabo siempre estuvo ahí y por lo tanto, al menos en esa pregunta, su valoración fue injusta. ¿Sí? Porque no podía haber dicho 1 cuando el sílabo seguía, de hecho, en el aula virtual todavía presente y disponible, ¿no? Entonces, ahí fue cuando se me ocurrió que el escenario fue que la persona, pues simplemente no sé si lo hizo en todos los cursos, con todos los profesores, si es que estaba tal vez decepcionado de la modalidad o si era algo personal conmigo, no lo sé, pero lo cierto es que él utilizó la encuesta para, no como se debía, no para hacer una evaluación justa del profesor. Entonces, las consecuencias, como les he dicho, o sea, si te vas muy arriba, si sobrevaloras un producto, un servicio, un profesor, un profesional, hay una consecuencia negativa. Si subvaloras, igual hay una consecuencia negativa. En mi caso, esa única persona, la nota de esa única persona, me bajó no solamente el promedio de ese curso, sino el promedio de todo mi nota de pregrado, que por suerte también se compensó o sea, se promedia con mi nota de estudiantes de posgrado. En mi otro curso, por cierto, en donde di prácticamente igual, porque eran incluso de la misma carrera, con los mismos números de horas y demás, mismo sílabo, no tuve ese inconveniente, todo el mundo calificó como consideraba, pero aún así yo bajé como unos 4 puestos en el top de los profesores de la facu, ¿no? Entonces, imagínate como una acción de una sola persona puede afectar a la valoración general que tiene un profesional o un producto o un servicio. ¿Sí? Entonces, el pedido es a que llenen sus encuestas, pero las llenen como debe ser, ¿no? Tomándose su tiempo, pensando en el docente respectivo, pensando en realmente cuál fue el aporte que tuvo, las limitaciones y también las cosas positivas y dar una puntuación lo más, digamos, justa posible. ¿Sí? Es lo que uno como docente espera de la evaluación que ustedes como estudiantes nos hacen, así como obviamente ustedes esperan que los profesores también hagamos una calificación justa de los trabajos y del desempeño académico que ustedes tienen, ¿no? Creo que a nadie nos gusta que nos regalen nota, o sea, si haces un informe de laboratorio pésimo y te ponen 10, es como que no te quedas satisfecho, ¿no es cierto? Pero lo otro también, si haces un buen esfuerzo, si haces un laboratorio bien hecho, tal vez no de 10, pero sí de 9 o de 8, y te ponen 4, entonces eso también perjudica, ¿no? Entonces, es un poquito lo que les quería comentar. No sé si ustedes quieren
contarme algo, si sabían qué es lo que pasa con, con las evaluaciones de profes. Por cierto, no solo nos llegan a nosotros y no solo se publica este listado de puntajes de mayor a menor en el departamento, sino también revisan los jefes. Y si el puntaje general baja de cierto límite, entonces vienen consecuencias como que debes coger cursos de capacitación pedagógica o cursos de actualización tecnológica, incluso si eso se repite por, no sé si 2 o 3 semestres, y si eres profesora a contrato, pues ya no te vuelven a contratar, etcétera, ¿no? Entonces, las encuestas que ustedes llenan sí tienen un seguimiento, sí hay un resultado, digámoslo así, de la información que ustedes dan cuando retroalimentan. Así es que eso, chicos. No sé si tienen algún comentario que quieran hacer. Y si no, me ponen por favor un visto para saber que el mensaje llegó. Gracias. Isma, me faltarías tú. Gracias. Chévere, chicos. Entonces, vamos cerrando entonces ya este curso. Déjenme ver cómo estamos de hora. No sé por qué no se me... ¿Alguien me ayuda con la hora, chicos? Ah, ya tengo la hora. Estamos bien. Estamos bien con tiempo. Entonces, voy a compartir el aula virtual y voy a proceder a trabajar la última explicación del curso, que es el capítulo 4, parte 2, que ustedes se pueden encontrar ya las diapositivas. Ahorita les comparto aquí en el aula virtual. Entonces, si tú te vas a la parte de recursos, aquí están todas las diapositivas que hemos visto en del texto de Blacks y Rueda, y aquí está el capítulo 4, parte 2, de la que resolvimos los ejercicios de esta semana, ¿no? Entonces, quiero complementar un poco algunas de las cosas que están en el texto, ¿no? Veamos. Entonces, déjenme abrir acá en el PowerPoint para que sea más visible. Aquí estamos. Entonces, capítulo 4, parte 2. Como ustedes saben, este capítulo, que es el cuarto de la certificación del sílabo de ISTQB, es el quinto para nosotros. Bueno, en realidad, todos los capítulos que hemos visto del libro de Black y Rueda, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, son parte de la certificación. El capítulo 5, que es mencionado varias veces en el capítulo 4, no es parte de nuestro curso, pero sí es parte de la certificación, por eso está en el libro, y es el que les recomiendo que hagan un autoestudio antes de dar la certificación, si es que tienen la posibilidad de darla, por ejemplo, en este cambio de semestre. Sería genial, porque a mi criterio, ustedes, en particular ustedes, este curso de ingeniería de software, que somos tan poquitos y que he podido hacer un seguimiento más individual, digámoslo así, ustedes están preparados para pasar la certificación. Entonces, nada más les faltaría estudiar el capítulo 5, resolver las preguntas del capítulo 5 y estás al otro lado. El capítulo 6 ya lo hemos visto porque es automatización de pruebas de software, que es lo que hemos venido haciendo en los laboratorios. Entonces, el capítulo 4, vimos en la primera parte los 3 primeras subsecciones, el proceso de desarrollo de pruebas dentro del proceso de desarrollo del producto de software, las distintas categorías de técnicas de diseño de pruebas, básicamente 2, ¿no es cierto? Las pruebas de caja negra y las pruebas de caja blanca, y luego el capítulo 3, donde ya se vieron técnicas específicas basadas en caja negra o en la especificación que se llama. Entonces, en caja negra yo no tengo conocimiento o no necesito tener conocimiento interno del producto, me baso simplemente en un tema de causa y efecto. Entonces, entradas y salidas esperadas versus salidas obtenidas. Entonces, algunas de las técnicas que existen para caja negra están explicadas en esta parte del sílabo de la certificación. Entonces, se habla de la partición de equivalencias. Como sabemos, es definir los rangos de los datos de entrada, aunque también se puede utilizar desde datos de salida. Esa es una variante de partición de equivalencia con salidas en lugar de con entradas. Lo que es análisis de valores límites, que aumentan los casos que obtienes con partición de equivalencia. Entonces, aparte de los representantes de cada rango,
añades datos de prueba de los límites, ¿no? El límite como tal, el menos delta y el más delta de cada lado del rango. Entonces, esa es básicamente la técnica de valores límites, ¿no? Luego vimos el diseño de casos de prueba basado en tablas de decisiones. Entonces, cuando el modelo de negocio abarca gran cantidad de decisiones que se ven en la especificación, conviene escribir o hacer una tabla de decisiones y en base a esa tabla establecer los casos de prueba. Luego, si el sistema es más bien un sistema que tiene estados y cambios entre estados, por ejemplo, un firmware, el software que maneja una lavadora inteligente o un carro no tripulado o un ascensor, por ejemplo, que son sistemas de tiempo real, esos o un Internet de las cosas. Es un software que maneja los controles físicos de temperatura, humedad, etcétera, de un invernadero, por ejemplo. Todos esos son sistemas que manejan cambios de estados. Y entonces ahí puedes hacer un grafo de transición de estados y en función de ese grafo construir una tabla y construir en base a la tabla o al grafo casos de prueba para probar todas las transiciones o cambios de estados funcionen bien, que el sistema se comporta bien cuando cambia de estados, o también para probar que cuando se intenta pasar cuando se intenta transicionar inválidamente de un estado a otro que no es posible, cómo se comporta el sistema, que no se caiga, ¿no? Entonces, la última, quinta técnica que vimos en caja negra es los casos de prueba basados en casos de uso. Entonces, tomas los casos de uso, el modelo de casos de uso en UML y haces una disección de esos casos de uso para ir sacando los casos de prueba, que deben ser mínimo el caso feliz, que es el caso de inicio a fin, donde todo sale perfecto, el usuario no se equivoca en los datos, todos los datos validan, todos los cálculos están bien y las salidas salen tal como se espera. Por ejemplo, si yo quiero sacar plata de un cajero y entonces doy bien mi PIN, doy bien la cantidad, tengo el saldo, el cajero tiene plata y me voy con el dinero en el bolsillo. Eso es un happy day, ¿no es cierto? Entonces ese de ley es un caso de prueba y luego que está en el caso de uso y luego vienen las excepciones, ¿no? Entonces tendrás que tener un caso de prueba por cada excepción que esté reflejada como casos alternativos en el caso de uso. ¿Sí? Entonces, todo eso vendría a formar un conjunto de pruebas basadas en casos de uso, que es una técnica de caja negra. Entonces, hasta ahí donde habíamos visto en el capítulo 3 y ahora en el capítulo 4 se añaden 3 temas más. Las técnicas basadas en caja blanca, que son básicamente coberturas, las técnicas basadas en experiencia, que complementan las anteriores, no las reemplazan nunca, y finalmente, la última sección en donde te dicen, bueno, frente a tanta variedad de posibilidades de técnicas para diseñar casos de prueba, ¿cómo me oriento? ¿Qué selecciono? ¿No? ¿Por dónde me voy? Entonces, esa es la parte 6. Entonces, bueno, primero empieza el capítulo hablando de una estadística. Dice que en caja negra a veces puedes dejar de lado hasta el 75% del código sin probar. O sea, si solo usaras caja negra. Esa es una estadística exagerada porque se está yendo al lado negativo, pero sin embargo, si te vas desde el lado positivo, la moraleja es, o el colorario es que no puedes lograr un 100% de cobertura del código solamente con técnicas de caja negra. No se puede. ¿Sí? Por más que pongas un montoncísimo de pruebas de caja negra usando todas las técnicas de caja negra que te conozcas, no vas a lograr 100% de cobertura de sentencia con caja negra. Siempre va a quedar un porcentaje sin cubrir. Ahora, ¿qué tan malo es de eso? Depende de dos cosas. Uno, de cuál es ese porcentaje que quedó sin cubrir y por otro lado, de si es que se hicieron o no adecuadamente pruebas de unidad. Porque es posible que si se tiene una política rigurosa de pruebas de unidad con los desarrolladores, ese código que tú como tester no lo lograste probar, no pasó por tus pruebas de caja negra, sí pasó por las pruebas de unidad del desarrollador. Y bueno, a la final sí tuvo un nivel de pruebas, ¿no? Entonces no sería tan malo.
Pero si las pruebas de unidad no están reforzadas y las pruebas de caja negra no son abundantes, es muy probable que gran cantidad del código se quede sin probar. Y por lo tanto vayas a producción con código que jamás ha sido probado en testing, ¿no? Y eso sí puede ser un gran problema. Por lo tanto, nosotros como testers independientes de los desarrolladores estamos en la obligación de encontrar esos vacíos, como dice aquí, de cobertura de código y entonces añadir casos de prueba para lograr niveles más altos de cobertura. Obviamente lo ideal es 100% de cobertura de código, es decir, todas y cada una de las líneas de código de este software han sido probadas al menos una vez, ¿sí? Pero eso puede ser imposible de lograr por factibilidad de recursos. No tengo tiempo suficiente, no tengo plata, no tengo personal, no tengo las herramientas, o por falta de disponibilidad de insumos, no tengo el código, ¿sí? Entonces, idealmente deberías llegar al 100%, en la práctica no lo vas a poder lograr, pero sí puedes tener criterios de cobertura, digamos, racionales, como por ejemplo el 85% del código ha sido probado en caja blanca, ¿sí? Entonces, a eso es a lo que queremos llegar en la mayoría de los casos. Entonces, empieza primero explicándote qué son los diagramas de flujo, ¿no? Y entonces esto es súper importante porque así es como herramientas como el SonarQube miran al código. Entonces, no sé si ustedes se han puesto a pensar cómo es que el SonarQube sabe tantos lenguajes de programación. Tenía como 20 y pico y podías seguir descargándote plugins para tener más lenguajes de programación. Entonces, la respuesta es que SonarQube no sabe ningún lenguaje de programación, en realidad. Lo que él sabe es diagramas de flujo. Esto es lo que él interpreta y en base a estos diagramas es que él trabaja. Y por supuesto, los plugins que te descargan sí saben cómo traducir un código de un lenguaje específico, como por ejemplo este código C, hacia un diagrama de flujo. Obviamente la herramienta tampoco es que dibuje el diagrama de flujo gráficamente como estamos viendo acá, se dibuja, más bien dicho, se almacena como una matriz, ya técnicamente hablando, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, acá te está explicando cómo, teniendo el código del objeto de prueba, este código debe ser transformado a un diagrama de flujo bajo unas reglas muy sencillas que son los nodos, es decir, los círculos representan agregados o conjuntos de instrucciones. Y las flechas, que deben tener la flecha, las líneas, representan ramas de ejecución. ¿Sí? Entonces, este nodo que le han llamado ingreso, en realidad está representando todas las instrucciones desde que inicia el objeto de prueba, que es el main, hasta la instrucción previa del nodo siguiente, que es el scanf. Entonces, este conjunto de instrucciones está siendo representado por este nodo de instrucciones. ¿Sí? Y por gravedad, todas esas instrucciones se ejecutan una tras otra y el flujo me lleva a la siguiente grupo de instrucciones que es justamente la condición n menor que 0. Y aquí la cosa se pone interesante porque dependiendo del valor que utilices en n como dato de prueba, la ejecución se irá por el lado verdadero o se irá por el lado falso. Y entonces ahí empiezan a variar los caminos de ejecución. Entonces se van dibujando como flechas esos distintos caminos y se sigue dibujando como nodos los distintos códigos, ¿no? Entonces de este n menor que 0, por el verdadero se ejecutarán estas dos instrucciones, este printf y esta asignación. Y por el falso se ejecutará esta instrucción de asignación de f y se ejecutará este bucle for. Y aquí es donde se abre otro nodo, porque es otra estructura, ¿no es cierto? Ya es un for dentro de un if, lo que está pasando aquí, dentro de un else, de hecho. Y entonces ahí viene una condición. Al ser condición, nuevamente hay la posibilidad del camino verdadero y del camino falso. Y todo nodo, todo diagrama de flujo, perdón, empieza con un nodo de inicio y termina con un nodo de fin. Entonces, esto es lo que SonarQube sabe leer. Entonces, SonarQube recibe del plugin que sabe traducir código a diagramas de flujo, este diagrama de flujo, y en base a eso puede trabajar complejidad y coberturas. Entonces, en complejidad, acá está explicado dos mecanismos para calcular la complejidad. Nosotros vamos a aprender tres.
El primero es las regiones. Entonces, teniendo el gráfico, se trabaja lo que se llama la geometría del código, que es una cosa maravillosa porque significa que tu código, conforme lo vas creando, va creando formas geométricas. Y esas formas geométricas van teniendo semántica, ¿no? En este caso, la semántica de complejidad se manifiesta por el número de regiones cerradas que se forman en tu grafo. Entonces, aquí tengo una región cerrada, aquí tengo la segunda región cerrada, y toda la región externa se considera una región adicional. Entonces, la fórmula es el número de regiones más 1. En este caso me da 3. La complejidad ciclomática de este objeto de prueba es 3. La otra es la fórmula, que es más aburrida, pero también práctica. Entonces, en la fórmula simplemente cuentas el número de flechas menos el número de nodos y le sumas una constante que se llama 2 por P, donde P representa el número de subsistemas que tiene el objeto de prueba. En este caso, el objeto de prueba es tan chiquito que no hay subsistemas, por lo tanto, P es 1 y 2 por 1 te da 2, entonces le han simplificado a más 2 simplemente. Entonces, cuento las flechas, 1, 2, 3, 4, 5, cuento los nodos, 1, 2, 3, 4, los resto, me da 1, le sumo el 2, me da 3. Obviamente, sea que yo vaya por regiones o vaya por la fórmula, me debe dar la misma respuesta, que es 3. Y la tercera forma, que no sé por qué no está en el libro, pero es en realidad la que más te conviene en la certificación y de pronto en el examen también, si te toca hacer cálculo de ciclomático en alguna pregunta del examen, es, si es muy pequeño el código, como en este caso, ahorrarte hacer el diagrama y directamente contar en el código el número de condiciones que existen. Entonces, yo voy bajando y encuentro aquí la condición 1, que es este n menor que 0, voy bajando y encuentro acá otra condición que está dentro de este for, i menor o igual que n, van 2, se termina y le sumo 1. Entonces, el número de complejidad ciclomática representa, como nos habían dicho en SonarQube, la cantidad de condiciones que tiene el código, pero en realidad más 1. Entonces, son 2, que también los puedo ver aquí en el diagrama, más 1, 3. Entonces, la complejidad ciclomática de este objeto de prueba es 3, que obviamente es muy bajita porque el código es muy sencillo. Ahora, ¿qué significa esta complejidad? Como habíamos visto, cuando es muy complejo, eso significa que el objeto de prueba va a ser difícil de mantener y difícil de probar. Va a ser muy costoso su mantenimiento. Pero también nos está diciendo el número mínimo de pruebas que deberías diseñar para este objeto de prueba, que en este caso es 3. ¿Sí? Entonces ya me está diciendo cuántas pruebas como mínimo yo debería hacer a este código para poder tener una cobertura adecuada. Entonces, de eso se trata la complejidad ciclomática y cómo se calcula en la vida real. Entonces, con eso en mente, con el diagrama de flujo en mente, ya podemos hablar de las técnicas basadas en la estructura. Entonces, aquí tenemos los objetivos de aprendizaje, que es entender el concepto de cobertura y sobre todo diferenciar entre qué es la cobertura de código, qué es la cobertura de sentencia y qué es la cobertura de decisión. ¿Sí? Entonces, a eso vamos. Entonces, recapitulando, las pruebas de caja blanca se basan en la estructura interna del objeto y las técnicas de caja blanca se pueden aplicar en todo nivel de prueba. Y las dos más utilizadas son la cobertura de sentencia o instrucción y la cobertura de decisión, que son muy simples, ¿no? Si yo tengo 100 líneas de código y solo he probado 60, mi cobertura es 60%. Igual, si yo tengo 30 decisiones y solo he probado 10, mi cobertura es 33.33%. Es un porcentaje simple de cuántas sentencias del total he probado o cuántas decisiones del total he probado. ¿Sí? Entonces, aquí está la fórmula y todo se hace en base al análisis del Control Flow Graph o del grafo de flujo de control. Entonces, veamos un ejemplito. Entonces, aquí tenemos un código. Y este código tiene un if, que tiene dentro otro if anidado, que tiene dentro un for anidado. ¿Sí? Tenemos dos condiciones, dos decisiones y un bucle, ¿no? Eso es lo que tenemos acá. Ahora, esto representado en grafos se ve de la siguiente manera. Entonces, la condición, el A es el inicio, el H es el fin. La condición I mayor que 0 es el nodo B.
la condición J mayor que 10 es el nodo C, y también me doy cuenta porque de los nodos de condición salen 2 flechas, desde B sale 2 flechas, de C sale 2 flechas, y entre D y E tenemos la condición K mayor que 10 para hacer el bucle. Específicamente lo tenemos en E, porque si te fijas en E, si estoy todavía dentro de la condición me regreso al bucle, y si ya salí de la condición me salgo. Y al salir ya voy a la llave que cierra, y al fin. Entonces, este dibujo, este grafo me está representando este código. Cuando ya estoy en el grafo, me es totalmente indiferente cuál era el lenguaje de programación. Pudo haber sido Java, Python, C Sharp, PHP, Basic, lo que tú quieras, ¿no? Ensamblador, porque aquí yo ya tengo la estructura del código más allá del lenguaje que se utilizó para representar la lógica. ¿Sí? Tampoco me interesa, más bien dicho, tampoco importa aquí, una vez que tengo el grafo, el modelo de negocio, el dominio de la aplicación. O sea, yo no sé si este código está haciendo un cálculo, si está haciendo una validación, si está desplegando un informe. Lo que sé es la estructura. Tengo 2 ifs y tengo un if anidado dentro de otro, y tengo un bucle anidado dentro del segundo if. ¿Sí? Entonces, ¿cómo logro 100% de cobertura de sentencia? Recuerden que los nodos son las sentencias. Por lo tanto, necesito un caso de prueba que pase por todos los nodos. Y eso es el caso rojo. Y como les puse nombres de letras a los nodos, para poder representar este caso, simplemente lo hago aquí. Como T01, tengo el test A, B, C, D, E, F, G, H. Pues con un solo caso de prueba, yo logré 100% de cobertura de sentencia. Sin embargo, ojo, nota que eso no significa que lograste 100% de cobertura de rama, porque esta rama, la que va de B a G, y esta otra rama, la que va de C a F, jamás han sido probadas. En este caso, T01. ¿Sí? Y si hilamos un poco más fino, tampoco la rama que va de E regresando a D ha sido probada, porque yo simplemente de E, en el caso de 01, de D bajé a E, y de E me fui de una a F. Nunca regresé. ¿Sí? Entonces aquí tengo 3 ramas que nunca han sido probadas, por lo tanto, con este caso de prueba tengo 100% de cobertura de sentencia, pero no tengo 100% de cobertura de rama. Entonces, ¿cuál es la regla de oro? Solamente cuando yo cubro 100% rama, puedo asegurar que he cubierto 100% de sentencia. No hay manera de cubrir todas las ramas sin haber cubierto además todas las sentencias o instrucciones. Pero al revés, como estamos viendo en este ejemplo de acá, no es cierto. Que yo tenga 100% de cobertura de sentencia no implica que yo haya cubierto todas las ramas. De hecho, aquí me faltan 3, ¿sí? En este código tan chiquitito. Entonces, una prueba no es suficiente. La complejidad de este código es 3, y por lo tanto el mínimo número de casos de prueba recomendado para cubrir decentemente este código es 3 casos de prueba. Nos están faltando 2 y ya vamos a ver cómo los sacamos en base a la técnica de cobertura de sentencias. ¿Sí? Entonces, esa es la situación, y es engañoso decir que con 100% de cobertura de sentencia yo puedo quedarme tranquila. ¿Sí? Entonces, tengo que buscar la cobertura de rama, no la de sentencia. Y aquí tenemos otro ejemplo. Entonces, en este ejemplo ya no nos han dado el código, simplemente el grafo. Y me piden el 100% de cobertura de sentencia. ¿Cuántos casos de prueba y cuáles son los casos de prueba para cubrir todos los nodos? Y está aquí dibujado en colores, ¿no? Entonces, el color rojo cubre todos los nodos de la parte, digamos, izquierda. El color azul cubre todos los nodos de la parte derecha. Entonces, aquí están expresados con las letras respectivas los 2 casos, ¿no? El A, B, C, E, I, K, L. F, I, K, I, K, L es el T01, y el A, B, D, H es el T04. Son los 2 casos de afuera. Pero me quedan noditos por dentro sin cubrir. El F, el G, ¿sí? Entonces necesito este caso celeste para pasar por F. Ese es el caso número T02. Y necesito este caso tomate para pasar por G. Y este es el caso T03. Entonces, la respuesta a este ejercicio es que necesito 4 casos de prueba para 100% de cobertura de sentencia.
Ahí la pregunta sería, ¿y con eso cubrir 100% de ramas? Y la respuesta es no. Porque si tú te fijas en el caso azul es ABD, HJL, está aquí ABD, JK, perdón, JKL, y se va de largo en el bucle. De la H pasa a la J y de la J sale a la K. Por lo tanto, esta flecha que regresa, es decir, que hace que se itere en el bucle, nunca se ejecutó en el caso T04. Entonces, como el caso T04 no está considerando esta vuelta porque está pensando en sentencia y no en rama, estos 4 casos de prueba, tal como están planteados, no cubren 100% rama, solo cubren 100% sentencia. Y ya que estamos ahí, ¿cuál es la modificación que yo le tengo que hacer al caso T04 para que también me permita tener 100% de cobertura de sentencia? Porque esta es la única que me falta. Pues modificarlo de esta manera. A, B, D, H, J, H, J, K, L. Es decir, debo usar datos de entrada, datos de prueba aquí, de tal manera que la primera vez que yo reviso esa condición me permita iterar. Aunque sea una sola vez, basta una sola vez. Porque con una sola vez yo ya ejecuto esta rama y ya me puedo ir tranquila. Entonces, el caso T04 tiene que ser expandido para poder abarcar 100% de cobertura de rama, ¿sí? No solamente sentencia. Y bueno, ya hemos hablado de paso entonces de la cobertura de decisión, o también llamada, me gusta a mí llamarle mucho, como dice acá, también denominada cobertura de rama o branch coverage, porque decisión se confunde con condición, que es el otro tercer grupo de cobertura, que no lo vamos a ver aquí, pero que sí se los quiero mencionar luego. Entonces, aquí está el tema de la decisión y ya habíamos resuelto el ejercicio, ¿no es cierto? Para yo cubrir, este es el primer ejercicio de acá. Con uno solo tengo 100% de cobertura de sentencia. ¿Cómo hago para cubrir las otras 3 ramas? Pues aumento casos de prueba, ¿no? Aumento un caso de prueba ABGH, que se va por este lado, jugando con este dato de entrada. Luego un caso de prueba ABCFGH, entonces ya cubro esto de acá. Y finalmente el truco que hicimos hace un rato en el otro bucle, ¿no? En el otro ejercicio. Hago un caso ABCDE, DEFGH. Aquí está el caso T03 que repite DE para lograr iterar. Entonces, con 3 casos de prueba, yo tengo 100% de cobertura de rama y por ende 100% de cobertura de sentencia. Entonces, no está mal. Sin embargo, ¿qué tal que me digan, sabes qué, lo siento, pero no hay presupuesto, ni tiempo, ni personal para hacer 3 casos de prueba? Y los tienes diseñados, pero solo vamos a ejecutar 2. Así es que tú escoge cuáles 2. Entonces, evidentemente tengo que escoger aquellos casos de prueba que me proveen la mayor cantidad de cobertura. Tengo que desechar uno. Entonces, ¿cuál desecho? El que menos me sirve. Entonces, obviamente el tomate se queda porque se cubre gran cantidad de nodos y flechas, ¿no es cierto? Entonces, el caso T03 se mantiene. Tengo que escoger entre el caso T02 y T01. Uno pensaría que casi da lo mismo, pero no. Si tú haces las cuentas y yo me quedo con T02 y T03, alcanzo el 90% de cobertura de decisión o aristas, ¿sí? Con este de acá. Pero si yo hago con el T01 y el T02, entonces tengo 60% de cobertura. Entonces, tengo que pensar en priorizar mis casos de prueba de coberturas de tal manera de maximizar el porcentaje que logro cubrir cuando no me dejan ejecutar todos los que he diseñado. ¿Sí? Y eso te va a pasar, porque aquí son 3 y dirías, ya, pues 3 sí se avanzan, ¿no? Pero si fueran 300 y de los 300 solo se pueden ejecutar 200, entonces vas a tener que tomar esas decisiones que son decisiones de diseño. Y bueno, lo propio ya dijimos del otro gráfico, darse la vuelta aquí. Entonces, con 4 casos de prueba bien diseñados, yo cubro 100% de rama y por ende 100% de sentencia, que es mi ideal, ¿no? Entonces, volviendo al ejemplo del libro, estábamos en el caso de prueba de este código que hace factoriales, me parece. Y entonces,
¿Cuántos casos? Necesito 3, ya sabíamos, porque esa es la complejidad. Ahora, ¿cuáles son? Entonces, recorro de tal manera que logre cubrir tanto flechas como nodos. Entonces, el primero va a ser ABD, el segundo va a ser ABCD, y el tercero ABC, me doy la vuelta, otra vez C, y ahí sí salgo D. ¿Sí? Entonces son los 3 caminos básicos que yo tendría. Entonces necesito, dado que aquí, como es caja blanca, yo sí sé cuál es la condición de n menor que 0, entonces necesito darle a n valores de datos de prueba. Entonces en el primer caso, para forzar el camino, la prueba T01 ABD, escojo -1 o cualquier otro valor que me dé verdad en esta condición. Como -1 es menor que 0, se va por aquí. Y voilà, tengo el caso ABD gracias al dato de prueba que escogí. Y lo mismo hago con los otros casos de prueba. Entonces aquí vemos por qué es tan importante, pero tan importante que los datos de prueba los defina el que diseña la prueba, no el que la ejecuta. ¿Sí? Entonces debemos tener control sobre cuáles datos de prueba decidimos usar, porque no son aleatorios, no son al azar, no son los que se nos ocurre, sino son los que necesitamos para forzar las coberturas que queremos de acuerdo a la estructura del código. Pero para poder saber eso necesito yo conocer esa estructura, es decir, necesito el código como tal. Entonces, ese es básicamente, digamos, lo principal de esta parte. De ahí, pues, tenemos la siguiente cobertura, que es la cobertura de decisión, perdón, la cobertura de condición, que es básicamente cuando aquí tienes varias condiciones con ANS y con ORS. Entonces, si n es menor que 0 y m es mayor que 5, haga tal cosa. Entonces, yo debo hacer un caso de prueba para las combinaciones, de que los dos den verdadero, de que den verdadero falso, falso verdadero, falso falso. Entonces, aquí ya uso tablas booleanas, tautologías y esas cosas para poder tener casos de prueba para todas las combinaciones de las condiciones dentro de la decisión. Entonces, a ese nivel no vamos a llegar nosotros en este curso, basta con que tú tengas claro que debes diseñar casos de prueba suficientes con datos de prueba apropiados para lograr el más alto nivel posible de cobertura de rama, que se va arrastrando la cobertura de sentencia. Y eso es básicamente lo principal. De ahí los demás, ustedes leyeron, las técnicas basadas en experiencia, pues es aumentar más casos de prueba en función de tu conocimiento. De esas técnicas, la más importante son las pruebas exploratorias. Entonces, en una prueba exploratoria se crea una carta de prueba que se llama un test charter, donde se dice cuál es la idea general de la prueba exploratoria y el tiempo que se dispone. Y se pone a una o varias personas con experiencia, porque la prueba exploratoria es un tipo de prueba basada en experiencia, entonces no puede ser hecha por alguien sin experiencia, se va en contra de la naturaleza de la prueba. Entonces, esa persona o personas con experiencia, en el tiempo que les dan, explora el producto de software pensando en el objetivo general que les han pedido. Por ejemplo, me dices a mí, ayúdeme con una prueba exploratoria de mi aplicativo web para el tema de accesibilidad. Entonces, la meta de la prueba exploratoria es el tema de la accesibilidad, y entonces yo tomo tu producto y lo exploro con todo lo que yo conozco y mi experiencia de accesibilidad, y te doy un resultado después de la hora o 2 horas que le haya dedicado. Aquí están otros tipos de pruebas exploratorias basadas en errores, de pruebas basadas en experiencia, la que se llama como error guessing. Entonces yo voy a adivinar los errores en función de mi experiencia, yo ya más o menos le cacho dónde puede haberse cometido un error, dónde puede estar un defecto, qué tipo de defecto puede ser, o listas de chequeo que yo en base a mi experiencia voy armando. Yo digo, sistema de facturación típico fallan en esto, y ya tengo mi lista de chequeo de las 10 cosas en las que siempre fallan los sistemas de facturación, que las he sacado de mi propio conocimiento, de mi propia experiencia. Y para terminar, pues esta tabla me pareció bien importante. No sé cómo estamos de tiempo, chicos. ¿Alguno me ayuda con el tiempo? ¿Qué horas son? Falta 30 minutos, profe. Chévere, gracias. Es que quiero ver unos cartoons, por eso no quiero demorarme mucho en esto. Entonces, bueno, de todas maneras estamos bien con tiempo, ya perdí el tiempo, no tengo reloj hoy día.
Quería mostrarles esta tabla porque en esta tabla se hace la comparación de la efectividad de las pruebas basadas en la experiencia, las exploratorias específicamente, versus las otras pruebas, ¿no? Las de caja negra y las de caja blanca. Entonces, fíjense en que en este ejemplo real que nos dan los autores del libro, la prueba exploratoria basada en experiencia logra el doble de efectividad que las otras pruebas. ¿Sí? Ahora, uno diría, ok, si es el doble de efectiva, ¿para qué me molesto en hacer las otras pruebas? No, haría solo las exploratorias. Fíjense en el tema viene justamente en los años, ¿no? En este caso, en el caso de las pruebas normales, usaron 7 testers y en total, entre los 7 nos llegaban o sea, pasaban con las justas de 10 años. Tenían un promedio de año y medio de experiencia como testers que se considera bajo, ¿sí? Entonces, entre todos nos sumaban, entre los 7, llegaban con las justas sobre los 10 años, usaron guiones, procedimientos de prueba específico, entre los 7 sumaron 42 horas de probar, ¿sí? Entonces, sumando todas las horas que usaron de probar con los guiones, se llegaba a 42 horas, y en esas 42 horas llegaron a encontrar 928 defectos, que es bastante, ¿no? Entonces, haciendo la proporción, 928 defectos en 42 horas, eso me da un 22% de efectividad. En cambio, el otro grupo eran 3 ingenieros con mucha experiencia y el propio jefe, 4 personas, pero entre los 4 suman casi 20 años de experiencia. Es decir, como 5 años por persona. Entonces, se considera que de 5 años en adelante ya es una persona de experiencia. Ellos usaron pruebas exploratorias, se dio un pequeño charter, que es una carta donde está la misión a cumplir y el tiempo que dispones y las herramientas que puedes usar. Y como son gente de experiencia y costosa, entre todos completaron 6 horas. Es decir, no llegaron ni a 2 horas por persona, hora y media por persona. Y en esas 6 horas, en apenas 6 horas versus las 42 horas que se jalaron los otros, encontraron 261 defectos. Entonces, si tú haces la proporción, 261 defectos en 6 horas, eso es eficiencia de 44, el doble de eficiencia, pero también porque tienen el doble, triple de experiencia. Ahora, si ves la proporción, sumando los dos defectos, el equipo normal con las técnicas de caja negra y caja blanca logró detectar el 78% de los defectos y el equipo experimentado utilizando prueba exploratoria logró determinar el 22% de los defectos, 261 defectos adicionales. ¿Cuál es la moraleja aquí? La moraleja no es que dejes de hacer las pruebas de caja negra y caja blanca y solo hagas pruebas exploratorias con gente experimentada. La moraleja es que hagas ambas, porque un buen porcentaje lo vas a encontrar con las pruebas tradicionales, pero un porcentaje restante importante lo vas a encontrar pagándole su tiempo a gente experta, ¿sí? Poco tiempo, pero con mucha efectividad. Esa es la moraleja de las pruebas exploratorias y para hacer este tipo de pruebas hay también herramientas automatizadas que le permiten a los expertos ir rápidamente grabando las evidencias de lo que va pasando para que luego se pueda entregar eso a los que van a depurar. Y la última sección, con esto terminamos la selección de las técnicas de prueba, pues la respuesta siempre es depende. ¿Cuáles técnicas me conviene usar? Depende de las circunstancias. ¿Cuáles son los criterios a tomar en cuenta? El tipo de sistema. Nos ya decíamos hace un rato, ¿no? Si es de tiempo real, tablas de transición de estado. Si es un sistema con mucha lógica de negocio, tablas de condiciones, etcétera, ¿no? Entonces, debo que tomar en cuenta de qué tipo de software se trata. Las normas, estándares y leyes que le rigen también me ponen ahí digamos, un parámetro necesario a seguir, los requisitos que he aceptado al cliente o que he firmado en un contrato. Si el contrato dice que yo voy a hacer pruebas de usabilidad, entonces tengo que hacer pruebas de usabilidad porque está por contrato. Los niveles y tipos de riesgos, los objetivos de cada una de las pruebas que voy a querer hacer, la documentación de que dispongo, tengo o no tengo código, tengo o no tengo los requerimientos, el documento de requerimientos, etcétera. La experiencia que tienen tus testers, como vemos tengo que separar en 2 equipos, menos de 5 años y más de 5 años. A los de más de 5 años los tengo que poner a hacer pruebas exploratorias, ahí es donde más me sirve.
A los de menos de 5 años les tengo que dar los guiones de prueba o usar herramientas automatizadas codificando, ¿no? ¿Cuánto tiempo dispongo? ¿Cuánta plata dispongo? ¿Cuál es el ciclo de vida de desarrollo que se ha utilizado en el equipo que desarrolló? Porque tengo que empatar el paradigma de desarrollo con la estrategia de pruebas. A fin de mes me han invitado a dar una charla, el grupo de Scrum Ecuador, y justamente la charla que voy a dar es sobre Agile Testing, sobre testing ágil. Entonces, yo les he de enviar el link para que ustedes puedan, si quieren ver la charla. Y ahí voy a hablar un poco de esto, de cómo varía el tema, ¿no? Si el desarrollo fue un desarrollo tradicional o fue un desarrollo ágil, a consecuencia, cómo tiene que ser el testing, ¿sí? Entonces, el ciclo de vida de desarrollo también afecta. Y obviamente las experiencias que uno tiene con respecto a los tipos de defectos, a los productos en sí, etc. Entonces, hasta ahí es donde llega el estudio que nosotros hemos hecho con este libro y en este curso. Y vi ya las respuestas de todos ustedes, todas las respuestas son correctas, entonces creo que no hace falta hacer una revisión de los ejercicios. Tal vez esta explicación, estos ejemplos hayan ayudado a clarificar un poco más algunos de los conceptos. Y no sé si tiene tal vez alguien alguna pregunta con respecto al capítulo 4 del texto. Y si todo está bien, entonces avíseme. Por fin. Gracias, Bolívar, Ricardo, Brian, Andrés, y solo me falta Ismael. Chévere. Entonces, estaba apuradita con el tiempo porque quiero terminar esta clase y también ya el curso que vamos cerrando, ya solo nos queda evaluaciones, con la revisión de un par de cartoons adicionales. Entonces, voy a abrir el aula virtual y vamos a trabajar de la siguiente manera. Como solo son dos, ay, discúlpenme que tengo que sacar aquí el PowerPoint. Como solo son dos, lo que vamos a hacer es hacer rondas no de cartoons, sino de escenas. Entonces, cada uno de nosotros va a visualizar una escena y va a dar la explicación que pueda sobre esa escena del primer cartoon. Y el segundo, pues sí, con este vamos a hacer una reflexión final para cerrar este curso. Entonces, aquí en la sección de cartoons o caricaturas, y recuerden que está abierta la opción del trabajo, ¿cómo es? Del trabajo opcional. De hecho, les voy a cambiar la fecha, estaba abierta hasta el día del examen, le voy a abrir hasta el día de la exposición, es decir, hasta el 15 de marzo pueden, si quieren, poner sus tweets con cartoons y mandarme el usuario de ustedes de Twitter para poder revisarles y ponerles notas extras. Entonces, bueno, este es el cartoon que vamos a analizar, el que está saliendo ahorita en pantalla, se llama Software Testing in a Nutshell. Y le voy a hacer un poco más grande. Entonces, vamos a ir haciendo rondas. Como su nombre lo dice, este cartoon trata de ser como un resumen en una sola cosa concreta, en una sola cosa comprimida, en un nutshell, en una cáscara de nuez, sería la traducción de lo que es el testing. ¿Sí? Entonces, va caricaturizando o dibujando a varios de los conceptos que hemos visto a lo largo de este curso. Así es que voy a empezar con Ismael. Si por favor nos puedes rápidamente describir el primer cuadro, el Happy Flow, y explicarnos todo lo que tú puedas técnicamente de lo que significa Happy Flow. ¿Qué es el flujo feliz? Bueno, yo antes de esta clase le conocía al Happy Flow como el Happy Path. Sí, es lo mismo. El camino feliz del día, el día con sol, Happy Flow, es lo mismo. El con sol también, sí. En el que nosotros preparábamos un escenario y es más o menos lo que se muestra en el cartoon, que se prepara un escenario, como podemos observar. Hay un ventilador, hay unas como cuerdas que contienen todo. Está una regadera encima o sea, todo el escenario está preparado con un fin específico, en este caso, que continúe la escena. En nuestro caso, en nuestro contexto, sería básicamente que el usuario
siga un camino específico para llegar a un objetivo determinado que nosotros queramos. Por ejemplo, si tenemos un programa que tiene una serie de parámetros, digamos. Ujú. La idea es que el usuario eh, llegue a un punto en el que, por ejemplo, el sistema ejecute alguna acción sin tomar en cuenta las variaciones que puede realizar el usuario por su propia cuenta. Por ejemplo, si yo tengo un formulario, no tomo en cuenta las validaciones, simplemente espero que el usuario meta los valores correctos y que haga la acción que tiene que realizar. Entonces, a Correcto. eso se refiere con el happy flow. Pregunta, tú como diseñador de pruebas, ¿consideras que diseñar una prueba del Happy Flow es obligatorio o opcional? Una prueba o sea, yo creo que sí es obligatorio porque obviamente mi sistema tiene que funcionar, ¿no? O sea, no digo que lo que sí no diría es que tiene que ser la única prueba, pero de que debería existir, yo creo que sí. Es correcto. De hecho, la primera prueba que debes de hacer es la del Happy Path, la del día feliz, en la que todo sale bien, ¿sí? Porque es lo que aspiramos que suceda en la mayoría de las interacciones del usuario con el sistema. Aunque es ideal, es a lo que aspiramos y por lo tanto debemos probar que esa aspiración funcione, ¿no? El camino ideal. Y claro, después de probar que el camino ideal funcione, probar los otros caminos, cuando se equivoca con los datos, cuando hace cosas raras, cuando pasen cosas inesperadas, ¿no? Pero el camino principal, Happy Flow, Happy Path, día feliz, siempre tiene que ser probado primero, porque al menos ese debe pasar el sistema en primer lugar antes de ir a las cosas más ocultas, más oscuras, etcétera, ¿no? Gracias, Ismael. Vamos a continuar con Ricardo, por favor, el segundo cuadro que está en pantalla, que es el regression. Cuéntanos qué dice el cartoon y todo lo que tú puedas explicar con respecto al concepto de Ya, regresión. ya, profe, yo bueno, en el segundo cuadro le analizo que hace una analogía con lo que son de las pruebas de regresión, en el cual las pruebas de regresión tienen el objetivo de descubrir errores o carencias de funcionalidad con respecto al comportamiento que se espera del software cuando hemos realizado dicho cambio. Es por eso que está en la gráfica está como una subida, entonces tenemos que regresar cuando se realiza dicho cambio. Entonces eso sería básicamente porque al hacer algún cambio se debe volver a hacer las pruebas, puesto que no se sabe si es que ese cambio afecta a diferentes funcionalidades del sistema. Correcto. A tu criterio técnico, ¿las pruebas de regresión son obligatorias o opcionales? Yo creo que sí son obligatorias, profe, porque como todo software, siempre hay cambios, entonces deberían realizarse estas pruebas. Así es, las pruebas de regresión son obligatorias. Y finalmente, ¿cuál es la diferencia entre una prueba de regresión y una prueba de repetición? ¿O son lo mismo? Profe, bueno, yo creo que he entendido, las pruebas de regresión son eh, cuando para realizar cuando se realiza alguna modificación en el software. En cambio, las pruebas de repetición no es necesariamente que que exista algún cambio, se repiten las pruebas. No, ahí hay una confusión. Ambas se dan cuando hay cambios. Entonces nosotros encontramos defectos, les mandamos a los que depuran y los depuran nos devuelven, los que depuran nos devuelven la nueva versión. Entonces cuando te devuelven la nueva versión tienes dos tipos de pruebas que debes realizar en este orden. Primero las pruebas de repetición, también llamados retesting o confirmation testing o pruebas de confirmación, porque como sus nombres lo dicen, es una prueba que se tiene que repetir para confirmar que el cambio, que el defecto está cubierto, ¿sí? Entonces, lo primero que hago es este retesting, porque vino con el cambiado y quiero ver si ya el cambio funcionó. Y luego hago las que tú nos estabas explicando, segundo lugar, paso B, pruebas de regresión. Entonces, me regreso a volver a hacer las otras pruebas que no son las específica que determinó el defecto, pero que son las que están alrededor y como tú bien decías, puede ser que por hacer ese cambio yo afecte otras cosas. Como en el cartoon que veíamos del Calvin, ¿no? Que por sacar una mosca se le meten 10.
Entonces, si sacó esa mosca, eso sería el retesting, confirmo que ya la mosca salió, pero en el regression testing me doy cuenta que, ups, hay 10 moscas extras que se entraron cuando hice el cambio. Esa es la diferencia entre los dos tipos de pruebas que son relacionadas a los cambios que hacen los depuradores. Y ambas son obligatorias. Primero retesting y luego regression testing. No sé, Ricardo, si ahora te queda claro. Sí, profe, muchas gracias. Chévere, chévere, porque esto nos prepara para el examen también. Vamos con Brian. Brian, por favor, el primer cartón que tenemos ahorita en pantalla, que dice manual. Bueno, Si nos puedes hacer una analogía de lo que dice el dibujo con lo que serían pruebas manuales. ya. Bueno, en el dibujo se ve que está empujando el carro, moviendo por su cuenta, tomando en cuenta que, que el carro, bueno, no estoy haciendo, o sea, no puedo decir que el carro se ha dañado o algo, pero él lo hace por su cuenta sin importar que el carro ya tenga su propio motor y todo. Entonces, él está empujándolo. Y si lo hacemos una analogía con lo que serían las pruebas manuales, sería que en lugar de utilizar la automatización, eh, sería la ayuda, hacer el trabajo un poco más complicado, eh, realizándolo manual, como sería en el caso de las pruebas, o en este caso empujando el carro, que es algo mucho más difícil. ¿Y por qué crees que hay el animalito que está ahí, cómo se llama? Un caracol ahí al frente del carro. ¿Qué está queriendo? Claro, porque hacerlo de manera manual implica mucho más tiempo. Ujú, Y bueno, haría una analogía del caracol ahí diciendo que las pruebas manuales son mucho más lentas que las pruebas automáticas. correcto. Y la cara del señor que está fruncido, ¿por qué representa eso? Claro, esto también representaría que es incluso que lleva más tiempo, aparte también es más complicado hacer, Más eh, esfuerzo, ¿no? más Ujú, esfuerzo. correcto. Entonces, de tu criterio técnico, en un escenario en el cual para ti es factible hacer pruebas automatizadas o manuales, ¿cuál de las dos preferirías? En este caso yo creo que la que preferiría, bueno, serían las automáticas, ¿no? Obviamente, Así por es. Así es. Y digo utilizar. en el caso de que se pueda, ¿no? Porque sucede que a veces no es factible. Puede que no sea factible por temas de costos. Una herramienta automatizada va a costar, ya en escenarios reales hay que licenciarlas. O el know-how técnico, también hay herramientas open, pero las tienes que saber instalar, configurar, utilizar, etcétera. O puede ser también que el producto que estás queriendo probar no se preste para una automatización. ¿Sí? Entonces, no siempre va a ser posible usar pruebas automatizadas. Sin embargo, si tienes la factibilidad, siempre vas a querer escoger automático sobre manual por todo lo que nos estaba diciendo Brian, ¿no? Porque manual es más lento, es más forzado, requiere más energía, etcétera, etcétera, ¿no? Mientras que como en el otro gráfico vemos, cuando haces automatizado, pues aprovechas del motor del carro, ¿no? Y aunque vayas de subida, para ti no es mayor esfuerzo. El señor de aquí está bien cómodo, sentado, dejando que el motor del carro haga el trabajo. Obviamente él está conduciendo porque no es que la herramienta automatizada se maneja sola, a pesar de que ya hay una línea de trabajo de inteligencia artificial en Test Automation, que significa la posibilidad de crear robots de software de inteligencia artificial que tengan la capacidad de ellos mismos tomar decisiones de testing, es decir, ellos mismos diseñar. En ese caso ya sería como en la gráfica el auto no tripulado o que se maneja solo, ¿no? Hasta podrías estar durmiendo o podrías no estar, igual el auto seguiría caminando. ¿Sí? Entonces, esa, por ejemplo, es un tema de tesis súper interesante, si es que a alguno le interesaría irse por ahí. Pero en todo caso, regresando a lo normal, entre los dos escenarios que vemos en pantalla, de preferencia, tú vas a querer ir en el carro que está trabajando con el motor, que en un carro que tú vas empujando, ¿no? Entonces, esa es un poco la moraleja ahí. Vamos a avanzar con el poquito tiempo que nos toca. Le voy a pedir a Bolívar Andrés que nos haga la diferenciación entre estos dos que tenemos en pantalla ahorita, que es lo que sería una prueba de carga LOAD
y lo que sería una prueba de estrés. Entonces, Bolívar, Andrés, cuéntanos en función de los gráficos todo lo que tú puedas decir técnicamente sobre pruebas de carga y pruebas de estrés. Bueno, con lo que se refería a las pruebas de estrés, de lo que me acuerdo que decía en el documento de lectura, era que se sometía al software una cantidad de datos que sobrepase, o sea, que exceda, ¿no? A lo que está acostumbrado. De esta forma, se prueba al software o sea, hasta qué cantidad de datos puede aguantar y cómo hace para solucionar ese error, o sea, cómo reacciona para solucionar ese error. Es muy parecido a la de carga. La de carga realmente es sobrecargar el sistema de datos, sobrecargarlo de la capacidad que tiene y ver cuál es su reacción. O sea, ver cómo reacciona e igual ver cómo se, cómo se, cómo reacciona ante estos y cómo soluciona el problema. Sin embargo, la de estrés es la que más sofoca al sistema, ¿no? O sea, la de carga únicamente lo que hace es sobrecargar de datos y ver los errores que tiene cuando se sobrecarga los datos. Pero la de estrés tiene un poquito más de riesgo ya que se puede dañar el sistema. A tu criterio técnico, ¿cuál de estas dos es obligatoria? ¿Ninguna o ambas? ¿Las pruebas de carga o las pruebas de estrés? Yo diría que las dos son obligatorias, profe. Tanto la de carga como la de estrés. Porque son formas de probar el sistema, la funcionalidad del sistema. Es correcto. Solo dos aclaraciones a lo que ha dicho Bolívar, Andrés. Una, la carga y el estrés sí se pueden hacer con datos, pero no es la única manera, ¿no? Entonces se puede cargar o estresar al sistema con datos, pero también con conexiones, también con situaciones adversas como qué pasa si se desconecta el motor de base de datos. Y eso es una condición de estrés, cómo funciona si es que de pronto ya no encuentro la base de datos, etcétera, ¿no? Entonces se le puede cargar y estresar al producto que estamos probando de distintas maneras. Tal vez la manera que se nos ocurre más, digamos, obvia es con datos, pero no necesariamente es la única. Recuerdan que en JMeter, más que cargarle con datos, le cargamos con conexiones, ¿no? Conexiones, digamos, en paralelo con hilos de ejecución al mismo tiempo, lanzados hacia el servidor de base de datos, perdón, hacia el servidor web. Y la otra es la diferencia sutil pero importante entre carga y estrés. La diferencia radica en que la carga es lo que el sistema ofrece, mientras que el estrés está más allá de lo que el sistema ofrece, pero que necesitamos saber qué es lo que pasaría para justamente prevenir las consecuencias. Entonces, en la carga, por ejemplo, yo puedo decirte, te vendo mi sistema de comercio electrónico que soporta 10,000 compradores al mismo tiempo. Entonces tú haces prueba de carga con los 10,000, así como están montados toditos, ¿no? En el carro, están los que avanzan, ¿no? No van a poder subirse más de los que físicamente avanza el carro, pero es lo que se ha comprometido el fabricante del carro, que pueden ser los pasajeros que entran, ¿no? Y entonces hay que ver si el carro sigue andando con el peso que tiene, con la carga que tiene. Lo mismo pasa en los sistemas donde se le carga al tope de lo que el fabricante ha ofrecido. Mientras que el estrés ya se va más allá de ello, ¿no? Por eso vemos que en este caso se va a probar con la piedra, ¿no? Entonces, obviamente el sistema no está previsto que en la normalidad de sus días le caigan piedras, pero si ayer nomás el otro día andaba por una carretera por Nangalito y como ha habido muchas lluvias, ha habido muchos derrumbes. Entonces, Dios no quiera, podría ser que para tu mala suerte estés circulando por una de esas carreteras y hay un derrumbe y te caiga una gran piedra, ¿no? Entonces, si yo voy a comprar un carro, sí voy a tomar en cuenta el tema de que se le hayan hecho pruebas de estrés con piedras que le caen encima. Sí, puede sonar un poco extremo, pero la probabilidad de que yo circule por una ruta de esas sí es, no 100%, pero sí es lo suficientemente alta como para que a mí me preocupe eso como un criterio de compra o no de un vehículo.
Entonces, eso les pasa también, por ejemplo, a los banqueros, ¿no? Entonces, los banqueros no pueden darse el lujo de que el sistema no permite entregar plata porque enseguida la gente se asusta y fuga de capitales, quiebre el banco y quién sabe, quiebre el país. Sería gravísimo para el sistema financiero que un banco no pueda dar el dinero a la gente. Y no le podemos decir, es que se cayó el servidor de base de datos central y por eso no sabemos usarlo. Hay que seguir operando a pesar de que no haya servidor. Entonces, esa es una condición de estrés, ¿sí? Que es diferente a decir el Banco Pichincha debe tener aperturado la posibilidad de que 10,000 gentes al mismo tiempo quieran transaccionar por la banca en línea. Eso es carga, porque está en requerimientos. Y como bien decía Bolívar Andrés, ambas son necesarias. Y bueno, ya para ir terminando con Andrés, quisiera que hablemos déjame ver, de la compatibilidad hacia atrás, que no es algo que hemos hablado mucho en esta clase, pero que también son pruebas importantes. Entonces, Andrés, ¿qué te dice la imagen, la última, que dice compatibilidad hacia atrás? ¿Y qué podrías decir técnicamente sobre este tipo de pruebas? ¿Qué se te ocurre? Compatibilidad hacia atrás, pues, o sea, viendo la imagen, lo que ves es que no se puede avanzar, ya que seguimos, no podemos ni avanzar ni un poco retroceder, ya que como mismo estamos yendo para atrás, estamos enfocados en hacer que sea compatible, como quien decir, en antiguas versiones. De eso se trata. Y eso nos va a detener para no poder seguir avanzando. Por eso es que está esa vaquita y no avanza mientras le golpea el carro. Claro, la vaquita es la tecnología antigua, ¿no? El carro es la tecnología nueva. Entonces estás tratando de que sean compatibles. Y la idea sería hacer pruebas para ver si hay esa compatibilidad entre tecnología nueva, que es tu producto, y la tecnología antigua. Entonces la pregunta es, ¿para ti hace sentido técnico hacer pruebas de compatibilidad hacia atrás o no son necesarias? Dependiendo, me imagino que sí son necesarias, pero dependiendo porque en este caso el producto que estamos haciendo, ya que no son las mismas tecnologías que las antiguas, entonces puede ser que podamos reusar algunas cosas, pero creo que sí fueran necesarias para mí, la verdad. Sí, como tú bien dices, depende, ¿no? No en todos los sistemas o productos es necesario ofrecer compatibilidad hacia atrás, pero en algunos escenarios va a ser deseable, ¿no? Por ejemplo, cuando tú hablas de aplicaciones web y las distintas versiones de navegadores. Entonces, como sabemos, la aplicación tuya debe ofrecer funcionalidad total bajo la versión de navegador actual de varios navegadores, ¿no? Eso ya es un tema de compatibilidad. Entonces tiene que ser compatible con Chrome, con Firefox, con Safari, en sus versiones actuales. Sin embargo, es un plus y yo también puedo ofrecer que sea compatible en versiones anteriores. Entonces digo, cuando un aplicativo te dice, yo solo funciono en Edge 11 y para arriba, significa que no tiene compatibilidad hacia atrás con el Edge 9, 8, 7, 6, 5, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué tan atrás te tienes que ir en la historia de las tecnologías y qué tan compatible debe ser con todas esas tecnologías anteriores? Depende de los escenarios de uso del sistema. Por lo general, en nuestras regiones de países subdesarrollados, sí es importante tener compatibilidad hacia atrás, porque tú no le puedes exigir al dueño de la empresa que todos los computadores de todos sus empleados tengan la última versión de sistema operativo, la última versión de navegador, cuando no son gratuitos, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí sería un plus el poder ofrecer que tu sistema funcione con compatibilidad hacia atrás en distintas tecnologías, lo cual abarataría los costos de infraestructura para el que te está comprando el producto. Entonces, es una característica no indispensable, pero sí deseable, dependiendo, como bien decía Andrés, del contexto. Entonces, chicos, les agradezco mucho. Les robo 30 segundos más solo para mostrarles el último cartón, que eso lo voy a decir en una sola frase, que es el hecho de... Uy, justo cuando bien dicen que cuando uno está de apuro es peor. Que habla sobre ya creo que no les pude mostrar porque se me perdió la pantalla para mostrar. Acá está.
que habla sobre la deuda técnica. Recuerden que la moraleja de lo que hablamos lo que hemos hablado en realidad con todos los expositores y también entre nosotros y hemos leído en los distintos libros y documentos, es el tema del retrabajo, ¿no? Que en otros contextos se le denomina la deuda técnica. Entonces, la deuda técnica o el retrabajo es lo que nos mata, ¿sí? Entonces, tenemos que minimizar el valor de deuda técnica, tenemos que minimizar el retrabajo a través de hacer aseguramiento de calidad para minimizar los errores y tratar de evitar la mayor cantidad de defectos. Entonces, fíjense en cómo en esta caricatura, y con eso cierro, están conversando el jefe, el cliente, el jefe del proyecto con el desarrollador, ¿no? Y aquí atrás está el producto, tal como está el momento, ¿no? Entonces, ahí está la construcción que se ha hecho y el uno le dice al otro, yo no entiendo por qué te va a tomar tanto tiempo poner una nueva ventana. Es lo que nos pasa mucho en la vida real, ¿no? Al cliente le dices, vea, yo necesito, no sé, una semana y $1000 para hacer el feature que me piden en la interfaz. Él te dice, pero yo no entiendo por qué agregarle un campo en una pantalla le toma hasta una semana y es más, me quiere cobrar $1000, ¿no? Y entonces pasa que a veces el producto está como está aquí la casa, ¿no? Entonces está tan con las justas sosteniéndose en sí misma que intentar meterle ahí cualquier cosa se convierte en todo un reto. Y entonces esa es la deuda técnica. Lo que vamos acumulando de horas de limpieza, de trabajo, de reconstrucción que deberíamos en primer lugar haberlo hecho bien para poder para poder lograr que el producto siga en pie y sea capaz de soportar cambios y mejoras a futuro, sin mayor complejidad, sin mayor trabajo, sin mayor deuda técnica. Y ese es el reto que tenemos como gente de calidad y también como gente de desarrollo, ¿no? Porque el equipo es en conjunto entre los dos. Entonces, con eso cerramos la clase. Les agradezco a todos la atención, no solo de hoy, sino de siempre. Y nos vemos el día jueves a la hora de siempre aquí en el aula para partir de aquí irnos a dar el examen. Que estén muy bien y hasta la próxima. Gracias, Sandra. Chao, Ismael. Nos vemos el día jueves. Hasta luego. Hasta luego, Sandra. Hasta luego. Chao, chao.